Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio en el tema de la clase del diplomado de ecografía veterinaria, iniciando con una parte introductoria, algo que vamos a ir pasando en tema de ya que hemos visto estos puntos más directamente, ¿no? Como se indica, algo al grano, que vamos a ir viendo algunos puntos más importantes que hay que ir tomando al realizar la ecografía. Algunos puntos que tenemos que ir tomando en cuenta. Primeramente, antes de que vayamos a empezar a realizar una ecografía, debemos conocer primeramente la anatomía, que eso es bien importante, ya que en nuestro paciente todo está colocado normalmente ya anatómicamente para ir a reconocer solamente los órganos con la ecografía. Y el otro punto sería al momento de realizar la ecografía, ¿con qué vamos a trabajar? Estamos trabajando con ultrasonido, que vamos a trabajar de 2 MHz hasta 20 MHz. Eso va a ser muy dependiente a la estructura que queramos observar. Ya vamos a ir tocando esos puntos más adelante. Y también saber reconocer cómo se forma el ultrasonido en nuestro equipo. Bien sabemos que tenemos la computadora, que en sí es el equipo en sí, y la sonda, que es el que vamos ahí en la punta, normalmente del transductor, tenemos los cristales de cuarzo. Eh, la energía llega a nivel de los cristales de cuarzo emitiendo el efecto de movimientos piezoeléctricos. Al generar esos movimientos está generando ultrasonido. Al generar ya el ultrasonido se va a emitir el ingreso del ultrasonido hacia la estructura que yo quiero observar. Una vez que va a recoger todos los datos, nuevamente vuelve todo el ultrasonido ya como datos recogidos, nuevamente hacia el transductor, y en el transductor va hacia la computadora y donde lo reconoce y forma todo lo que son la imagen. Todo lo que es el ultrasonido va a ser dependiente cómo nosotros vayamos modificando a nuestro equipo. O sea, que va a salir a una velocidad según cómo nosotros indiquemos y según a la estructura que vayamos a nosotros a insonar. Como podemos ver en el listado, ahí vemos incluso desde aire que tiene una velocidad mínima y una velocidad intermedia en cuanto a unos órganos como es el hígado, ¿no? Y normalmente una velocidad alta como vemos una estructura como hueso. De igual manera, tiene que ver mucho en cuanto a la impedancia acústica. La impedancia acústica es muy dependiente de la densidad de cada estructura. De igual manera, el ultrasonido va a ingresar a cualquier estructura según su densidad y normalmente como primer plano el aire tiene una densidad que normalmente introduce el ultrasonido pero de una manera mucho más lenta, como ya lo fuimos viendo en velocidad. Y algo intermedio son los órganos normalmente como vaso, hígado, riñón, músculo. Y por último tenemos el hueso, que es una densidad bastante consistente y dura. Y tenemos que ir reconociendo en cuanto a la ecogenicidad, que eso en todo momento vamos a ir hablando en el momento a realizar la ecografía. Tenemos dos ecogenicidades, tanto como el anecoico, que no nos produce eco, y las estructuras ecogénicas, que ya no están produciendo eco. Tenemos como la ecogenicidad hipocoico o hipocogénico, al otro punto sería hiperecoico o hiperecogénico. Isocoico es como un punto para comparar un órgano con otro, para no decir esa terminología de igual que, entonces colocamos un ejemplo, el hígado es isocogénico al parénquima renal, entonces ya es una terminología comparativa. Aquí tenemos un ejemplo de en cuanto a la ecogenicidad. Anecoico dijimos que es normalmente lo que no produce eco, aquí en la zona de la médula pelvis renal, ahí está dilatada la pelvis renal, normalmente es donde se produce la orina. Y
Ya el tema de zona hiperecoica son estructuras que ya son las paredes y la zona hipocogénica lo tiene apuntando a nivel de la corteza renal. Y aquí, según la ecogenicidad, a un orden creciente según a los tejidos y sustancias corporales. Bien dijimos que hay estructuras que no nos van a generar ecos, todos son las estructuras que contengan líquido. Bien, tenemos aquí en el listado desde las estructuras como decir bilis, orina, sangre y todo lo que son, ya va en orden creciente, lo que es músculo, corteza renal, grasa, vaso. Y van a haber estructuras con mayor densidad que nos van a generar mucho más eco, como ejemplo, próstata, hueso, aire y límites de órganos. En cuanto a textura, también tenemos que ir observando. La textura es algo que tenemos que ir viendo en cada órgano. Por ejemplo, en el vaso vamos a tener una textura de grano fino. En cualquier estructura del parénquima, por ejemplo, en el contenido del estómago, vamos a ver grano grueso, dependiendo a qué contenido haya comido el paciente. Y en cuanto al peritoneo, por ejemplo, lo caracterizamos como un grano medio. Cada órgano va a tener su textura correspondiente. Que algunas observaciones que tenemos que tomar en cuenta al momento de realizar la ecografía, tenemos que realizar una adecuada preparación del paciente en cuanto a un ayuno, normalmente entre 6 a 8 horas, la retención urinaria que nos va a ayudar como una ventana acústica y normalmente el estómago e intestinos vacíos, ya que no va a generar un tipo de artefacto como reverberancia, que eso nos puede imposibilitar visualizar órganos en más profundidad. Y lo importante es una correcta regulación del ecógrafo en cuanto a ganancia, compensación tiempo-ganancia, la profundidad, frecuencia de la sonda y foco. Y lo más importante, el conocimiento de la anatomía. Vamos a ir tomando algunos puntos como ejemplo del foco. El foco es un indicativo del ecógrafo donde tenemos que señalar al órgano que queremos observar. Normalmente nos va a dar mejor resolución sobre la estructura que lleguemos a querer visualizar, como vemos en el ejemplo. La frecuencia, normalmente se elige la frecuencia mayor posible. Esto es muy dependiente a cada, a cada operador normalmente, entonces tenemos que tomar en cuenta hasta cuánto viene de frecuencia nuestra sonda. Aquí tenemos un ejemplo de frecuencia. ¿Cuánto de frecuencia? 2 MHz. ¿Cuánto de profundidad nos va a abarcar? Esto nos va a hacer entender un poco en cuanto a la frecuencia que estemos utilizando sobre la profundidad a que vamos a ir insonando. Por ejemplo, en frecuencia, en cuanto a frecuencia, tenemos que ir observando, por ejemplo, aquí como observamos 10 MHz, cuánto de profundidad nos va a tomar en cuenta, ejemplo, 4 centímetros. Entonces, a esto debemos tomar en cuenta los órganos que se encuentran más superficiales, con qué número de frecuencia podemos utilizar para mejorar nuestro detalle normalmente a observar. Otro punto que tenemos que observar es la elección de la profundidad. Normalmente la profundidad tenemos que tomar en cuenta en el 50% de la pantalla que tenemos que colocar la estructura que llegamos a ensonar. Otro punto que tenemos que tomar en cuenta son las maniobras de escaneo.
ya que tenemos que colocar o realizar maniobras, por ejemplo, en desplazamiento para ir ubicando de un extremo al otro de algún órgano, ya que pueden haber algunas patologías, por ejemplo, de una engrosamiento en una zona focalizada. Entonces, eso es muy dependiente del tamaño de cada órgano que tenemos que ir a desplazar. Otro punto, la rotación, la angulación, muy importante al momento de realizar la ensonación y la presión. La presión nos va a ayudar y es muy dependiente según a la estructura que tenemos que observar. No realizar demasiada presión a estructuras que se encuentren en superficial, por ejemplo, el ovario, que lo podemos presionar demasiado y que se nos sale de foco y muchas veces no podemos encontrar por demasiada presión. Y tenemos que realizar bastante presión a estructuras que se encuentran muy profundas, justamente para desplazar las estructuras que están en superficie. La anatomía y normalmente los cortes que tenemos que llegar a observar para poder nosotros ubicarnos en el momento de la insonación, ya sea desde ventral, dorsal, flanco derecho, flanco izquierdo. Eso es bastante importante, la posición del paciente. Y otro punto que tenemos que tomar en cuenta, saber colocar nuestros cuadrantes al momento de realizar nuestra ecografía. Por ejemplo, el epigastrio, todo lo que sería el abdomen craneal, ya vendría a reconocer qué órganos van a encontrarse en ese cuadrante. De igual manera a nivel del mesogastrio y del hipogastrio. Este es un ejemplo que normalmente que tenemos que tomar en cuenta al momento de realizar la ecografía. Casi siempre yo les recomiendo que debemos realizarlo esto normalmente para poder ubicarnos nosotros, ¿no? Al momento de insonar. Y otro punto que tenemos que tomar en cuenta son los artefactos, que normalmente son objetos que se ven en la imagen pero que no existen y que muchas veces nos van a generar pérdida de eco por algunos objetos existentes. Aquí tenemos una lista de artefactos, como tal menciona la sombra acústica. Esta sombra acústica normalmente nos va a presentar cuando donde hay alguna estructura muy densa, nos va a generar en posterior una sombra acústica. El refuerzo posterior normalmente se puede dar en estructuras con contenido líquido. Es un aumento de cogenicidad en dorsal. La imagen en espejo normalmente se da a nivel del hígado y el diafragma. Las sombras laterales también se dan en estructuras con contenido líquido o estructuras de una forma redondeada. La reverberancia normalmente lo podemos observar en estructuras que contengan gas. El sedimento falso. El sedimento falso normalmente se caracteriza como una estructura aparentemente en zona dorsal, pero con una superficie bastante regular. Entonces aquí es donde tenemos que realizar algunas maniobras para ir descartando todos estos artefactos. Y por último, como podemos ver, son artefactos por máquina. Tomar en cuenta que el transductor llega a ser como un receptor de sonido. Entonces, el sonido que se emite alrededor no va a colocar un artefacto en la zona de la imagen que nos va a imposibilitar ver a detalle la estructura. Entonces, por ejemplo, máquinas de cortar pelo, aire, heladera o algunos tipos de motores, incluso en algunas zonas donde hay mucho tránsito de vehículos. Aquí hay un ejemplo sobre la estructura del artefacto de sombra acústica. Podemos ver una estructura ecogénica que me está generando una sombra acústica en el órgano de la vejiga, que podemos tomarlo en cuenta como un cálculo. Sombras laterales, aquí menciona todo lo que se observa sobre la estructura con contenido líquido e incluso se observa el refuerzo posterior. La reverberancia, como bien mencionamos, es gas normalmente de una reverberancia aparentemente sucia.
Y el refuerzo posterior en estructuras con contenido líquido, ya menciona ahí quiste, vejiga urinaria, vesícula biliar, tejidos muy congestivos y otro, por ejemplo, como el estómago con líquido. La imagen en el espejo, como le indiqué, en la zona del hígado y el artefacto de seguimiento falso y artefactos por máquina. De aquí ya vamos a ir entrando a todo lo que son órganos, empezando con el órgano del hígado. Con todo lo que hemos ido detallando, tomando en cuenta, es lo que vamos a ir a utilizar al momento de realizar cada ecografía. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que tenemos que evaluar de un órgano? Tenemos que ir viendo el tamaño, por ejemplo, de este órgano que vamos a entrar como primer órgano a estudiar, el hígado, la ecogenicidad, su ecoestructura, bordes, las vías biliares, vesícula biliar y vasos sanguíneos, que hay que tomarlo en cuenta. En cuanto a la ecogenicidad, normalmente el hígado es hipocoico al vaso y iso e hipocogénico a la grasa circundante, como tenemos al falciforme, e iso a hiperecogénico a la corteza renal. Aquí podemos observar la ecogenicidad para comparar con los órganos que normalmente que tenemos que tomar en cuenta. El hígado con la ecogenicidad del órgano del vaso. Normalmente tiende a ser hipocoico al parénquima del vaso. Podemos observar que aquí la estructura del vaso es mucho más ecogénica. Entonces, casi siempre, normalmente hay que tomar en cuenta esta comparación ecogénica. En la otra imagen podemos observar la corteza renal con una porción del lóbulo caudado. Entonces podemos ver que similares ecogenicidades, por eso se indica que es isocoico a la corteza renal. En cuanto a la estructura, normalmente tiene una textura de grano medio, homogéneo a levemente heterogéneo, ya sea porque contiene múltiples vasos sanguíneos. Los bordes que tenemos que tomar en cuenta, el borde es lancelado, neto y regular. Aquí podemos ver una imagen normal y la forma de insonación que tenemos que ir realizando de todo el órgano. Tomar en cuenta que cada corte que hacemos con el transductor, yo normalmente le digo como realizar como corte pastel. Lo que pasa es que al colocar el transductor, en el momento nosotros no estamos visualizando todo el órgano. Vamos detallando parte por parte o porción por porción. Entonces, nunca quedarnos en una única zona para dar un tipo de diagnóstico, ya que en el otro extremo no puede estar presentando alguna lesión focal o algún cambio ecogénico. Tomar en cuenta también la posición del transductor que venimos a realizar o los cortes, ya sea un corte longitudinal o un corte transversal. Tenemos que tomar en cuenta que hay algunas patologías que no hay cambio de ecogenicidad, en sí tienden a tener una ecogenicidad normal. Aquí les vengo a mencionar algunos ejemplos como una diabetes mellitus, linfoma, por ejemplo. Siempre yo les digo a los colegas que cualquier enfermedad tiene un inicio y normalmente en ese inicio tal vez no nos va a mostrar cambios ecográficos en el momento. Entonces, siempre yo recomiendo que se le vaya haciendo evaluaciones, ya sea periódicos, según cómo vayan viendo con su médico, según el criterio médico que tengan, ¿no?
Van a haber patologías normalmente que nos van a disminuir la ecogenicidad y van a haber patologías que van a haber un aumento de ecogenicidad. Incluso van a haber patologías que normalmente van a ser una ecogenicidad normal. Entonces aquí le vengo a mencionar qué tipo de enfermedades nos van a causar una disminución de ecogenicidad, desde una colangiopatitis, incluso un tipo de leucemia, una hepatitis aguda y de igual manera, como le decía, cualquier enfermedad tiende a ser progresiva. De igual manera aquí ven el aumento de ecogenicidad, nuevamente puede estar linfoma, linfosarcoma, ya sea una hepatitis crónica y enfermedades que normalmente van a mantener su ecogenicidad normal. ¿Cómo podemos sospechar que estamos en una etapa de un aumento de tamaño del hígado? Entonces, normalmente el hígado no tiene que sobrepasar el tercio del estómago. Entonces, cuando hay una sospecha de hepatomegalia, va a estar pasando lo que es el tercio del estómago, incluso lo sobrepasa. Hay que tomar en cuenta los bordes, los márgenes hepáticos se vuelven redondeados. Entonces hay que tomar en cuenta el lóbulo derecho que también va a sobrepasar hacia el riñón derecho. Aquí tenemos un ejemplo de la imagen. Vemos aquí cómo el lóbulo caudado está sobrepasando al riñón y su borde es bastante redondeado. Y en cuanto al estómago, de igual manera, sobrepasa la estructura del hígado hacia el estómago. De igual manera, aquí vamos a observar cuando sospechamos una microhepatía. Todo lo contrario que fuimos a observar nosotros en cuanto a una hepatomegalia, normalmente hay la reducción del tamaño del hígado con el estómago, se va alejando del estómago. De igual manera, hacia la extensión ventral del riñón se recorre la visualización hacia craneal. Y normalmente la evidencia de márgenes hepáticos irregulares y nódulos regenerativos. Eso es en cuanto a tomarlo en cuenta en el órgano del hígado. Ya pasando a vesícula biliar, de igual manera, ¿qué es lo que tenemos que ir observando? A evaluar, hay que tomar en cuenta todos estos aspectos para realizar un informe correcto. De igual manera, tenemos que ver la forma, el volumen y el grado de distensión, la pared, espesor, ecogenicidad y continuidad de la pared. ¿Qué tipo de contenido estábamos observando? Y las vías biliares. Su forma normalmente en corte longitudinal es en forma de saco, en corte transversal tiende a tener una forma redondeada. Tomar en cuenta lo diferencial en canino y felino. En felino normalmente tienden a tener una vesícula bilobulada. En cuanto al espesor, en canino vamos a observar de 2 a 3 milímetros. En felino, menor a 1 milímetro. En cuanto a la ecogenicidad, va a ser isocogénica al tejido hepático a levemente ecogénica. Y normalmente tiene que ser continua, lisa. El contenido de la vesícula biliar tiene que ser anecoico, puro, limpio, homogéneo. Las vías biliares, normalmente el conducto biliar común, el colédoco, podemos hacer unas mediciones. Por ejemplo, en canino tiene que medir hasta 3 milímetros, a diferencia del felino, puede medir hasta 4 milímetros. Aquí podemos ver una imagen normal. Entonces, todos los aspectos que estamos mencionando, si salen de todo ese
de lo que estamos mencionando, los patrones normales, entonces ya está yendo a tener algo patológico. Por ejemplo, aquí como visualizamos nosotros este órgano de una forma de saco, vemos nosotros la zona dorsal, la pared se ve bastante ecogénica y podemos ver que es liso y continuo. Entonces ya pudiéramos suponer cuando observemos algún tipo de estructura sobre esta base dorsal, tal vez de una forma ondulada o esta pared se torna bastante gruesa según a la medición que vamos a observar. Y si no hay ningún tipo o hay algún tipo de artefacto, podemos igual sugerir qué tipo de densidad sea la estructura que esté conteniendo en el interior de la vesícula. Vamos a poder observar incluso estructuras como barro biliar, mucocele, en cuestión de alguna patología a nivel de la pared, edematización de la pared de la vesícula biliar, una colecistitis también. Entonces, yo siempre aconsejo que empecemos a visualizar desde lo normal, acostumbrémonos a ver lo normal siempre y lo patológico va a resaltar. Aquí esto es la vesícula biliar en un corte transversal. Podemos ver el tipo de contenido que es, qué ecogenicidad tiene el contenido, anecoico, puro, limpio. Aquí vemos una imagen normal del felino. Podemos ver que es bilobulada. Eso es en cuanto a la vesícula biliar. Y otro órgano que tenemos que ir a observar, el vaso, que es lo que tenemos que revisar su localización. Tenemos que tomar en cuenta la localización, que es un órgano que nace en el flanco izquierdo del arco costal. Y si se va direccionando bien hacia caudal o hacia línea media. Y la cola normalmente se puede disponer cerca de la vejiga, muy dependiente si es desplazado por un estómago lleno. Entonces hay que tomar en cuenta todos esos aspectos al momento de realizar la ecografía. E incluso es un órgano que se puede colocar en transversal y colocarse entre medio del estómago o bien irse hacia el flanco izquierdo. Tenemos que tomar en cuenta el tamaño, el espesor. Hay que tomarlo en cuenta en la zona del cuerpo del vaso, en la entrada del hilio esplénico. En esa zona es la correcta medición. Tenemos que ver la forma de su superficie, su ecogenicidad, ecoestructura y qué alteraciones propias o asociadas van a presentar. Aquí podemos ver en cuanto a la ecogenicidad en comparación con el hígado, por ejemplo, bien dijimos anteriormente que el vaso es mucho más ecogénico que el parénquima hepático. De igual manera, el vaso tiende a ser mucho más ecogénico que la corteza renal. Entonces aquí podemos jugar un poquito a indicar si la corteza renal es igual a la ecogenicidad del vaso. Entonces podemos indicar que el riñón está habiendo un cambio ecogénico. O de igual manera, si la ecogenicidad del vaso está disminuido a comparación de la corteza renal, ese cambio ecogénico es porque alguna patología está pasando en ese órgano. Otro detalle que hay que tomar en cuenta, hay que ver las lesiones normalmente que pueden presentar o las patologías que hay. De igual manera, como indicamos, pueden haber patologías que disminuyen la ecogenicidad y hay patologías que aumentan la ecogenicidad. Va a haber un listado de enfermedades e incluso va a haber patologías que hay de ecogenicidad normal. Y normalmente podemos presentar algunas lesiones focales en algunos órganos, que también hay que tomar en cuenta sus características en cuanto a ecogenicidad, forma, artefacto,
a tomar en cuenta para detallar en nuestro informe. La forma siempre tenemos que verlo de una forma paralela entre sí, o sea, todo sigue bien paralelo y si ya presenta algún tipo de lesión en la zona, ya sea ventral o dorsal, de una forma cóncava o ovalada, entonces algo está pasando con esa estructura y tenemos que ir tomando detalles. Estómago. Muchas veces lo que tenemos que evaluar en cuanto a la localización, tenemos que ver los diferenciales. En un canino, por ejemplo, el estómago desde el flanco izquierdo va hacia la zona media y cursa hacia el flanco derecho. Tomar en cuenta todas las porciones del estómago. Bien sabemos que la porción del estómago son tres: el fundus gástrico, el cuerpo del estómago y la zona del antro píloro. Fíjense, a diferencia del estómago del canino y felino, el estómago del felino normalmente va abocado hacia el flanco izquierdo. Esa es una de las características que tenemos que tomar en cuenta al momento de realizar la ecografía. Tomar en cuenta si ese estómago está vacío o lleno. Normalmente va a tener una reflexión o distensión del estómago, como ese momento mencionamos que puede desplazarlo al vaso. Hay que tomar en cuenta la estratificación de ese órgano, el espesor de las capas, la motilidad, qué tipo de contenido tiene y las alteraciones. En cuanto a la estratificación, podemos observar que tiene de afuera hacia adentro la serosa, que ecogenicidad tiene ecogénica, la muscular, ecogenicidad hipocoica, la submucosa ecogénica y la mucosa hipocoica. Luego tenemos la interfase entre mucosa y lumen, normalmente es ecogénica. Yo siempre le doy un ejemplo que normalmente tiende a ser como una avenida recién pintadita, recién hecha. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué transductor debemos realizar para observar esta estructura, para detallar qué frecuencia tenemos que utilizar para detallar esta estructura de la estratificación del estómago? Justamente para visualizar claramente, pudiéramos decir, a detalle y poder dar nuestro diagnóstico. El espesor normalmente en perros mide de 2 a 5 milímetros y en gatos de 1.7 a 3.6 milímetros. Esto es muy dependiente si este órgano está con bastante contenido o bastante distensión. Tenemos que tomar en cuenta que se puede distender por contenido gaseoso también. Entonces, y también hay que tener en cuenta el tamaño de cada paciente. No es lo mismo el paciente de un pincher con lo de un Rottweiler. El contenido puede ser alimenticio, líquido, gaseoso y ya puede ser por algún cuerpo extraño. Aquí podemos observar el estómago normal. Bien pueden fijarse, aquí viene con un contenido que no es muy espeso y que me está dejando pasar el ultrasonido hasta la zona dorsal. Fíjense que hay una formación de pliegues, eso no se lo toma en cuenta para la medición. Se toma en cuenta desde la serosa hasta la muscular. Luego, aquí podemos ver un estómago vacío, la interfase también, que se toma en cuenta el lumen con la mucosa. Aquí podemos ver un estómago con contenido de alimentos, fíjense, aquí hay un contenido heterogéneo, pero hay una estructura
que se observan con una forma, tal vez pudiéramos decir triangular, rectangular. Hay que tener en cuenta que esta estructura, los animalitos no tienden a mascar todo, entonces se lo tragan. Por ejemplo, esta es una estructura de una papa cocida y se lo tragó entero, entonces aquí fíjense la forma que estamos detallando. De igual manera, tenemos que ir viendo la insonación en cada porción del estómago. Podemos observar que en la zona del fundus gástrico tenemos que observar la pared, la estratificación. Podemos observar mucho más contenido de reverberancia, ya que esta zona tiene mucho más gas y contenido líquido. Y ir avanzando hacia la derecha, donde ya vamos a ir encontrando el cuerpo. Luego lo que continúa sería el fundus en la zona del antropilo, el esfínter pilórico y la primer porción del duodeno craneal. En cuanto a intestino, de igual manera, tenemos que ir evaluando la estratificación, espesor, la integridad, motilidad, contenido y alteración. Tenemos que tomar en cuenta el recorrido de ese órgano. Normalmente ese órgano, a partir de donde empiezan los intestinos, es a la salida del antropíloro. Entonces, ¿por qué flanco va a continuar la primera porción de intestino delgado? Tiende a observarse la porción del duodeno descendente, por donde tiende a continuar el duodeno transverso. Entonces, ahí vamos a ir viendo la importancia de reconocer los cuadrantes que tenemos que nosotros ir a visualizar y por dónde va ese órgano a ubicarse. Entonces, para poder reconocer si es que estamos en la zona del duodeno o estamos en una zona del colon descendente, por ejemplo. Todo va ubicado en su lugar. De igual manera, la estratificación, como podemos ver, de la capa de la serosa, de la parte externa, la submucosa, la zona muscular, la zona de la submucosa, mucosa y lumen. De igual manera. Tenemos que tomar en cuenta el espesor. Podemos ver aquí que en canino la porción del duodeno tiende de 3 a 6 milímetros y se van fijando que va reduciendo según a cada ubicación de cada órgano. Por ejemplo, en colon de 2 a 3 milímetros. Esto es muy dependiente a la funcionalidad de esa porción de intestino. El contenido normalmente que vamos a observar desde líquido, gaseoso, mucoso, y ya sea algún tipo de patología por cuerpo extraño. La motilidad tiende a ser de 1 a 3 movimientos por minuto. Tomar en cuenta este punto. Colon no suele verse motilidad. Aquí podemos ver una imagen normal. Como les decía, una carretera recién pintadita, una avenida recién pintadita, donde se diferencia la estratificación, la serosa, mucosa, submucosa, la mucosa y la interfase. Aquí también tenemos que aplicar qué tipo de transductor tenemos que utilizar, lo más recomendable y hasta qué frecuencia poder colocar nuestro transductor. Aquí hay una comparación de la medición de la capa de la pared del duodeno en comparación con el colon. Y aquí le iba mencionando un listadito que hay que tomar en cuenta en cuanto a algunas patologías que tenemos que ver en lo que es el tema de intestino.
tenemos que ver algunos parámetros, fíjense, en cuanto a motilidad en una enteritis y en cuanto a una neoplasia. Vamos a ver que la distribución normalmente en la enteritis va a ser un 78% difusa. O sea que eso quiere decir que normalmente vamos a observar todo el trayecto del intestino afectado. Sin embargo, en una neoplasia, un 98% tiende a ser localizada. Entonces ahí nos da un aspecto que tenemos que tomar en cuenta. Y otro punto, hay que tomar en cuenta los linfonódulos afectados, que normalmente en una enteritis va a estar afectado el 80%, o sea que vamos a ver bastante linfonódulos reactivos en un cuadro de una enteritis. Sin embargo, en una neoplasia normalmente es un 40%, y ya que menciono acá que es localizado. Son puntos que tenemos que tomar en cuenta para poder diferenciar en cuanto a una enteritis y una neoplasia. Y tenemos que tomar algunos puntos igual en cuenta, por ejemplo, en intestino corrugado, que no solamente puede verse por un cuadro de irritación, también puede verse por un cuadro de un cuerpo extraño lineal y puede estar asociado a un cuadro de una pancreatitis, a una enteritis, a una neoplasia e incluso a un cuadro de una peritonitis. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, en intestino corrugado, vemos que la zona de la estratificación se ve bastante difusa y vemos ondulaciones en todo el trayecto del intestino. Otro ejemplo que normalmente vamos a llegar a observar, la intususcepción. Tenemos que tomar en cuenta la estratificación, que aquí se ve multicapa, y otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es cómo ubicamos nuestro transductor, que se va a visualizar diferente cuando coloquemos en longitudinal que en transversal. Aquí podemos ver una intususcepción por cuerpo extraño. Fíjense, incluso hay un artefacto que no está generando esa estructura. Hay una sombra acústica. Y eso es importante, reconocer el trayecto de cada órgano. Entonces, donde no tiene que observarse, por ejemplo, sombra acústica, nosotros vamos a pillar por casualidad una sombra, tenemos que sospechar de alguna patología, algún cuerpo extraño que esté en esa zona. El páncreas, el páncreas normalmente es un órgano que es muchas veces complicado de visualizar. ¿Y a qué se debe eso? Que normalmente se puede ver, uno, al equipo que estemos utilizando, y dos, al paciente, cómo nos lo están trayendo en el momento. Entonces vamos a mencionar las limitantes que tenemos en cuanto al gas intestinal que tenemos, que nos va a imposibilitar la visualización. Ya bien dijimos que causa reverberancia, entonces como que en esa zona no nos va a dejar visualizar. Y otro punto que tenemos que tomar en cuenta, la ecogenicidad del órgano, ya que es similar a la grasa circundante. Entonces, como que yo indicaría que nos va a costar, pero para mí lo más importante es ubicarse en la zona de proyección de ese órgano. Ya le vamos a ir mencionando por qué. Normalmente igual estos pacientes vienen con bastante dolor en la zona que normalmente no se dejan insonar. Hay que tomarlo en cuenta. Esto yo siempre le coloco para que tomen en cuenta, y yo le digo así que no se frustren. Normalmente la ausencia de alteraciones en una exploración ecográfica de la región pancreática no excluye la enfermedad pancreática, pero ayuda a descartar alteraciones anatómicas significativas. ¿Qué nos va indicando esto?
que si no observamos nosotros por ecografía, el páncreas no quiere decir que esté sano. Entonces, muchas veces tenemos que agarrarnos de la clínica e incluso algunos valores de laboratorio tampoco nos van a mostrar alguna alteración. Entonces, eso tenemos que ir tomando en cuenta. Aquí tenemos que tomar en cuenta qué es lo que vamos a revisar: el tamaño, su forma, ecogenicidad y ecoestructura y algunas alteraciones propias y asociadas. La localización recurre a lo largo de la curvatura mayor del estómago y el borde mesentérico del duodeno descendente. El lóbulo derecho se va a alojar dorsal o dorsal medial al duodeno descendente a la derecha de la vena porta. Es lo que tenemos que tomar en cuenta, la vena pancreática duodenal. De igual manera, el cuerpo va a estar distendido sobre la curvatura mayor del estómago. El lóbulo izquierdo va a estar sobre la curvatura mayor del estómago, craneal al colon transverso. Entonces, es lo que tenemos que tomar. Tenemos que tomar en cuenta ese punto para reconocer la zona de proyección mediante hagamos nosotros la ecografía. Aquí hay un parámetro que podemos utilizar normalmente de mediciones, como pueden observarlo. Y esto es muy dependiente a cada ecografía que vamos a realizar. En la práctica vamos a ir viendo cada punto a tomar en cuenta, ¿no? E incluso si se puede sacar cada conclusión. Su forma normalmente es fino y alargado. Su ecogenicidad isoecogénica a la grasa circundante de grano medio. Una recomendación al momento de realizar la ecografía es bajar la ganancia y la potencia del equipo, ya que podemos confundir la estructura con la grasa circundante. Aquí podemos ver el estómago y el colon transverso. En esta zona de la flecha hay una estructura hipocoica de una forma irregular. Entonces, justamente en esta zona de proyección está el páncreas, como le vine diciendo, muy dependiente de la calidad de equipo que tengamos. Si no, nuestro equipo es de muy baja resolución, esta zona que estamos observando la vamos a ver difusa. Incluso no nos va a ayudar a reconocer ni estómago ni colon. Entonces, muchas veces tenemos que reconocer la zona de proyección en cuanto a los cuadrantes que les estoy mencionando. El escaneo del páncreas canino, por ejemplo, aquí hay un corte transversal donde podemos ver la porción del duodeno en un corte transversal y toda esta zona es el páncreas. Entonces sería el lóbulo derecho. Aquí lo está realizando en un corte longitudinal a temas de su extensión del órgano. Tomar en cuenta que aquí podemos visualizar e incluso llegar a confundir si no es por la flecha. Estas imágenes son proporcionadas del curso del doctor Carlos Núñez, y a tomar en cuenta que estos equipos son de alta gama. Entonces, si hay la posibilidad de que cada ecografista pueda adquirir un buen equipo, obviamente que le va muchas veces mejorar la imagen y va a poder localizar todos estos órganos que estamos mencionando, que normalmente nos cuesta. Yo personalmente tengo un equipo que es de gama baja media, pero he tenido que buscar la manera de cómo yo diagnosticar
de una forma, como se dice, fisiológica tal vez, o según a los síntomas o signos clínicos que esté presentando el paciente. A diferencia en cuanto al páncreas del gato, normalmente el lóbulo izquierdo tiende a tener una forma de gancho, como podemos ver en la imagen. Aquí hay una ubicación bastante normal, pero fíjense lo que tenemos que tomar en cuenta, el estómago vacío, para que así nos deje visualizar toda esta estructura en dorsal. Y aquí podemos ver la vena porta como referencia y vemos el recorrido del órgano y el conducto pancreático. Entonces, bien importante de tomar detalle cómo debemos preparar a nuestro paciente. Ahí podemos ver algunos ejemplos más de imágenes. Aquí, por ejemplo, si no fuera por la flecha, pasa muy desapercibido el páncreas. Aquí, muy importante reconocer por la ubicación. Aquí tenemos otro ejemplo. La glándula adrenal, otro órgano que tenemos que evaluar, muy importante por su fisiología, este órgano, ya que es un órgano, normalmente podemos tener en cuanto a problemas hormonales también, ya en cuanto vamos a ir viendo en cada grupo, está encargado de realizar un grupo de fisiología de cada órgano, eso vamos a ir a detallar en cada práctica que vayamos a realizar. Y como les venía diciendo, que los puntos que tenemos que tomar en cuenta para realizar nuestro informe. La forma del adrenal, el tamaño, la ecogenicidad y ecoestructura que tenemos que observar y las patologías. Normalmente la forma en canino es en forma de maní, la izquierda, y la derecha es en forma de escoma o labio. En felino normalmente ambas son redondeadas. Aquí podemos ver, en cuanto a tamaño, podemos medir que en canino tiene que medir hasta 7.4 milímetros. El largo puede ser muy variable y en felino normalmente mide de 4.6 milímetros y aquí hay un rango estimado de largo de 11 milímetros. En cuanto a su ecogenicidad y ecoestructura, hipocogénica a la grasa que lo rodea e isocoica a la corteza renal. Homogénea muchas veces puede diferenciarse incluso la de la corteza y médula. Aquí es muy importante las maniobras que tenemos que realizar, como les venía diciendo, en cuanto a presión. Mucho más aún si vamos a utilizar un transductor con alta frecuencia, tenemos que acercarnos hacia el órgano para poder detallar. Entonces, muy importante la maniobra de presión. Tomar en cuenta estos puntos. En felinos viejos pueden verse focos de calcificación sin que esto sea patológico. Sin embargo, en caninos los focos de calcificación son presuntivos de neoplasia. Aquí podemos observar la ubicación. Normalmente se encuentra pegadito a la arteria aorta, aorta abdominal, dorso craneal al lóbulo craneal del riñón, craneal a la arteria renal. De igual manera, el lóbulo, la adrenal derecha. Entonces, esto es a tomar en cuenta. Fíjense dónde viene ubicado y esta imagen cómo viene a ensonarse. Tenemos que hacer un poco de presión para poder ubicarnos sobre la arteria aorta abdominal y de ahí poder angular y buscar el órgano. Aquí podemos ver otra imagen y aquí vemos una imagen normal en forma de maní
Incluso ahí nos indica la medición. Aquí podemos ver la glándula derecha en forma de coma o lágrima. Aquí podemos ver otra glándula adrenal normal, glándula demineralizada en pelino, que ya dijimos que puede ser normal, linfonódulo. Los linfonódulos, tenemos que tomar en cuenta la funcionalidad de estos órganos, ya que estos órganos son como la defensa de nuestro organismo a las patologías externas o agentes externos que están en nuestro medio, ¿no? Por ejemplo, yo le indicaba, si nos golpeamos nosotros el brazo, normalmente se nos tiende a inflamar los linfonódulos axilares. De igual manera, tenemos bastante linfonódulos en el trayecto de nuestro organismo, que es lo que tenemos que ir visualizando, analizando en cuanto a la ubicación, ecogenicidad, ecoestructura, forma, tamaño y borde. Aquí dejo un listadito en cuanto a los linfonódulos que tenemos, su ubicación y su zona de drenaje, hacia dónde tienen ubicación. De todo este listado, lo que más vamos a observar en normal van a ser los yeyunales o el tamaño que tienen. Aquí podemos ver su ubicación. Los yeyunales normalmente están en la línea media del paciente. Los otros linfonódulos medial, por ejemplo, aquí es la zona, es el linfonódulo que más se observa y podemos ver las áreas de drenaje que cada linfonódulo tiene. Aquí tenemos la imagen donde se encuentran los ilíacos mediales, los que más se van a observar. En cuanto a su ecogenicidad, isocoico a hipocoico respecto a la grasa intraabdominal, de una forma alargada, homogéneo, incluso podríamos ver la médula y la corteza. El tamaño normalmente va a ser variable, hay que tomar en cuenta, considerar el espesor de 5 milímetros en cuanto a eje corto y eje largo. Esto tenemos que resaltar. Es un parámetro, incluso la forma que nos van a mostrar en cada ubicación en cada ubicación de estos linfonódulos nos va a mostrar unas características. Tomemos en cuenta el espesor. Porque normalmente, como dijimos, un linfonódulo normal a un linfonódulo reactivo va a haber una diferencia en cuanto a espesor, en cuanto a su forma, en cuanto a sus características, si es homogéneo, en cuanto a su ecogenicidad. Normalmente un linfonódulo reactivo va a estar ligeramente aumentado de espesor. El hilio va a ser hiperecoico, a diferencia de un linfonódulo neoplásico. El tamaño, el espesor va a aumentar muchas veces, 3 veces más de su tamaño normal. Incluso su ecogenicidad va a venir con mineralizaciones y va a ser heterogéneo. Entonces, algo característico que nos va a mostrar en cuanto a una diferencia de un linfonódulo reactivo a un linfonódulo neoplásico. Ahí podemos ver un linfonódulo normal. Ojo que yo lo había mencionado, dependiendo la calidad del equipo para poder ubicar en sí casi todos los linfonódulos. Tomar en cuenta la frecuencia, la maniobra que estamos, el transductor que vamos a utilizar. Este es el linfonódulo ilíaco medial, le mencioné que es
de los que se puede observar normalmente. Ya veamos la característica normal y ya les fui mencionando la diferencia entre un linfonodo reactivo a un linfonodo neoplásico. En cuanto a los riñones, de igual manera tenemos que tomar en cuenta la fisiología que tenemos que va a cumplir ese órgano. Nosotros como ecografistas normalmente vamos a detallar en cuanto a su ecogenicidad, forma, tamaño y qué alteraciones puede estar presentando. Tenemos que tomar en cuenta que la ubicación en cuanto al riñón izquierdo y el riñón derecho, normalmente el riñón derecho se encuentra mucho más craneal que el riñón izquierdo en cuanto a la característica normal que tenemos que tener en cuenta. E incluso nos va a dificultar un poco poder insonar el riñón derecho, ya más que todo por la ubicación. En cuanto al tamaño, bien podemos memorizarnos todo este listadito con relación al peso de cada paciente, pero yo normalmente tomo en cuenta la relación riñón-aorta, que esto tenemos que medir la longitud del riñón, luego medimos la aorta y hacemos una división y nos tiene que dar dentro de este rango para considerar que está normal. Está debajo de este rango, consideramos que este órgano esté pequeño. Y si da arriba de este rango, consideramos que este órgano está aumentado de tamaño. Y normalmente en felinos ya es una constante que es de 3 a 4.3 centímetros. Su forma normal, normalmente en corte longitudinal, lo vamos a observar ovalado de una forma de frijol y más redondeada en felino. Un corte transversal normalmente lo vamos a observar redondeado. En cuanto a su ecogenicidad, tenemos que tomar en cuenta qué partes tienen lo que es el riñón. Desde la cápsula va a tomar una ecogenicidad hiperecoica, la corteza, de isocoica al hígado, hipocoica al vaso. La médula renal normalmente es de hipo a anecoica y el seno normalmente vamos a observarlo hiperecoica. Los uréteres considerar que no se observan, hay que tomar en cuenta. Entonces es el paso, el uréter es el paso de, de donde se viene a llevar la orina hacia la vejiga. Entonces normalmente no se observa en una ecografía. Entonces si observamos o observamos la zona del seno, de la pelvis renal dilatada, seguramente que vamos a llegar a observarla y tomar en cuenta que tenemos que aprender a realizar todas las maniobras para poder hacer que se pueda proyectar mejor. Ya eso vamos a ir viendo por temas de patología normalmente. Una comparación ecogénica que estábamos mencionando en cuanto a hígado con la corteza renal tienden a ser isocoico. Aquí hay algo comparativo que tenemos que observar en cuanto al vaso con el riñón. Normalmente el vaso es mucho más ecogénico que la corteza renal. Dentro del riñón, ¿qué es lo que vamos a analizar? Las diferentes estructuras que ya venimos mencionando en cuanto a la corteza, médula, el seno, pelvis renal y divertículo. Tomar en cuenta la relación córtico-medular, normalmente 1 y diferenciación córtico-medular. Aquí podemos ver una imagen normal y todo lo que son sus partes del riñón: cápsula, corteza, médula renal, tabiques interlobulares, la zona del seno renal y dentro de esta está la pelvis renal.
Otro corte, todas las características normales, corte transversal y alteraciones. ¿Qué es lo que tenemos que ir observando? Uno, en cuanto a las alteraciones del desarrollo. Normalmente estos o algunos órganos que no se llegan a desarrollar, tomar en cuenta la agenesia renal o atrofia, que normalmente no llegó a desarrollarse ese órgano. Normalmente por controles, algunos pacientes que ya son mayores recién se dan cuenta que habían tenido un riñón. Y la otra alteración sería en cuanto al parénquima. De igual manera, en cuanto al parénquima, tenemos que tomar en cuenta la ecogenicidad de la corteza renal. Van a haber alteraciones o patologías que den aumento de la ecogenicidad o alteraciones que nos den disminución de la ecogenicidad cortical. Incluso hay algunas alteraciones que estén presentando la ecogenicidad normal. Entonces ya vamos a ir viendo en práctica y es un listadito, tema de enfermedades y que normalmente va agarrado de métodos complementarios para poder indicar en sí qué diagnóstico final va a tener ese paciente o qué característica ecográfica nos puede mostrar un paciente ya con algo crónico que nos puede estar presentando. Pero seguramente son pacientes que ya vienen con alguna sintomatología o signo clínico. Eso nunca nos olvidemos. Y vamos a tener algunas alteraciones del sistema de recolección y conducción y algunas alteraciones perirrenales. Entonces, en cuanto al sistema de recolección, no nos olvidemos que el riñón cumple una función del hecho de toxina en el medio de la orina. Entonces, la orina tenemos que tomar en cuenta, como le dije, su fisiología. Tenemos que ver nosotros cuánto de orina tiene que producir y qué características tiene que tomar en cuenta. Entonces, el tomar en cuenta en el trayecto que se viene desde el riñón hacia uréteres, hacia vejiga y luego a salir por la uretra. Y por último, vamos a tener que observar la vejiga. Bien, ahorita mencionando el tema de renal, ya la vejiga tiende a ser un saco de recolección de todo lo que es la orina. Entonces, muy dependiente a la funcionalidad del riñón. ¿Qué es lo que tenemos que observar nosotros? La localización de ese órgano, la distensión en cuanto al espesor de la pared, su forma, superficie tanto interna como externa, la ecogenicidad, ecoestructura y en cuanto a su integridad. Y vamos a ver nosotros las alteraciones propias y asociadas. Aquí vamos a hacer como un pequeño ejercicio. Normalmente cuando vemos una vejiga urinaria, podemos sondear al paciente y extraer todo el contenido. Y podemos medir hasta qué punto de espesor mide esa pared. Aquí, por ejemplo, mide 4 milímetros. Van introduciendo fluido y fíjense, se va distendiendo la pared y ya va midiendo 3 milímetros. Van aumentando el contenido y va reduciendo la medición de la pared hasta 2 milímetros. Entonces, eso es lo que tenemos que ir tomando en cuenta. Uno, la distensión de ese órgano por la cantidad de orina que va a tener en ese momento. Fijarse la superficie, si es lisa, incluso la ecogenicidad, tanto en ventral y en dorsal. En cuanto al órgano, tenemos que realizar el corte longitudinal y el desplazamiento de cada órgano. Ya vemos, no solo quedarnos en una zona. Ya puede haber algún cuadro de un engrosamiento focalizado. Entonces, siempre evaluar de un extremo al otro del órgano, desde tanto
caudal hacia craneal. Aquí, por ejemplo, podemos observar el contenido que vemos que es un anecoico limpio puro. Y en dorsal observamos una estructura ecogénica. Aquí tomar en cuenta normalmente no realizar una presión exagerada, ya que nos puede aparentar que esta estructura se sobrepone sobre el órgano y me va a dar la apariencia de que sea una estructura que esté dentro de la vejiga y aprender a realizar ambos cortes. Sin embargo, podemos confundir al colon tal vez con un cálculo, pero es justamente por la presión exagerada que en el momento hicimos. Entonces, ya que este órgano del colon ya nos muestra una sombra sucia, pero mucho depende de la calidad del equipo y las maniobras que tenemos que realizar al momento de realizar la ecografía. Las alteraciones normalmente que tenemos que observar va a ser en cuanto a la pared y alteraciones en cuanto al contenido. En cuanto a la pared, bien dijimos que puede ser engrosamiento, que sería una cistitis, o neoplasia. En algunos casos podemos observar algún tipo de ruptura, pero obviamente que vamos a observar contenido líquido libre en abdomen. Hay que tomar en cuenta. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, siempre saber medir el volumen o la distensión del momento de la ecografía. Y si estamos sospechando tal vez de una ruptura, si bien sabemos cuánto produce orina el organismo, según al kilo hora de cada paciente, tenemos que monitorear a este paciente dentro de 1 a 2 horas o realizar maniobras. Introducir algún tipo de fluido estéril para ver su distensión. Entonces, es muy importante realizar algunos métodos para evaluar en ese momento, ya que nosotros normalmente lo que se realiza ecografía ambulatoria, no podemos volver, entonces muy dependiente al tiempo que tenga el clínico. Y seguramente ese paciente está viniendo por algún cuadro, seguramente que lo hayan atropellado o no orina hace 2 días y al momento de insonar la vejiga lo veo sin mucho contenido. Entonces muchas veces hay que tomar en cuenta esas preguntas. Alteraciones en cuanto al contenido, vamos a ver si hay sedimento en el contenido, si observamos cálculo. En cálculo normalmente tomar en cuenta su densidad de esa estructura. De igual manera, en un coágulo van a haber coágulos que nos pueden arrojar tal vez un tipo de sombra acústica, pero de igual manera realizar maniobra de posicionamiento del paciente, justamente para descartar si es un cálculo o un coágulo. Por simple hecho en cuanto a densidad, este cálculo va a ser de mucho más peso que un coágulo. Entonces, al momento de cambiar de posición, ese cálculo se va, por gravedad, va a caer mucho más rápido que un coágulo. Son, como se indica, algunos métodos que tenemos que tomar en cuenta para poder realizar una correcta ecografía. Aquí podemos ver una alteración en cuanto a la pared, un engrosamiento, se nota bien notorio si es que incluso a la irregularidad de la pared. La forma en cuanto a la ecogenicidad de la estratificación también. Aquí podemos ver sedimento acantonado. No nos olvidemos realizar movimientos para que este sedimento podamos desplazarlo y que se pueda ver como cuando cae nieve. Entonces, todo eso va a tornarse en toda la vejiga. Eso sería en cuanto al órgano de la vejiga y de aquí ya tiende a verse lo que es la uretra. La uretra es un paso también hacia el exterior que normalmente no se llega muchas veces a visualizar en una ecografía normal. Normalmente cuando hay algún tipo de patología obstructivo
podemos ver su dilatación. Tomar en cuenta entre hembra y macho. En macho podemos ver la uretra prostática, entonces hay que tomar en cuenta en, en cuanto a algún tipo de sedimento que tengamos que se puede ubicar en una parte media de la uretra que no va a causar un bloqueo o obstrucción donde va a generar una dilatación. Entonces, son puntos que tenemos que tomar en cuenta. Con esto quería mostrarle algo breve. Sí, es mucho más, tomar en cuenta mucho más detalles que eso lo vamos a ir viendo en las prácticas, pero por el momento ya algo más puntual siempre para realizar la ecografía es reconocer los órganos normales, ¿ya? Y desde ahí partir, ya lo patológico va a ir resaltando. Bueno, eso sería en cuanto a un pequeño resumen. Ya esto en práctica nosotros vamos a ir viéndolo en cada momento de las prácticas con algunos casos clínicos que se nos vayan presentando. Eso sería, muchas gracias.